La vida había decidido sonreírme de una forma que jamás imaginé. Mi madre y mi esposo, dos de las personas más importantes en mi mundo, compartían una relación tan armoniosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Y créanme, eso me tenía más que feliz. En un universo donde suegras y yernos a menudo parecen destinados a una eterna discordia, yo era la afortunada testigo de una excepción. Mi madre y mi esposo no solo se toleraban, sino que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. No puedo negar que en algún momento, temí que mi madre pudiera convertirse en la típica suegra intratable, o que mi esposo no lograra conquistar el corazón materno. Pero contra todo pronóstico, la realidad superó mis expectativas. Y como si la armonía en casa no fuera suficiente, el destino decidió otorgarme un regalo adicional. Por primera vez en mi carrera laboral, me designaron como la empleada del mes. Un reconocimiento que para muchos podría parecer trivial, pero para mí era un logro, una señal de que estaba haciendo algo bien en mi vida profesional. El premio incluía no solo el reconocimiento público, sino también un bono que iluminó mis perspectivas financieras, y el privilegio de salir 2 horas antes de la rutina diaria. Mis compañeros de trabajo me felicitaban efusivamente, algunos con sincera alegría, y otros con la típica dosis de envidia disfrazada de sonrisas forzadas. Pero como no todo es color de rosa, este panorama tan colorido, muy pronto se vería teñido de negro, y ya sabrás por qué te lo digo. Con el propósito de darles a mi esposo y madre una sorpresa, decidí ir por ellos a casa, para ir a disfrutar de una cena con mi bono. No sé ni qué me dio o quizá presentía algo, pero había una incomodidad en mi corazón, y sentía una leve tristeza sin razón alguna. Decidí aparcar mi coche a unas pocas casas de la nuestra, para evitar que ellos escucharan mi llegada. Pude ver a unos niños jugando a la pelota en la calle. Uno de ellos dijo: «Momento, dejen que pase la señora». «Gracias, niño bonito», le dije yo, mientras le sonreía. Entré sin hacer ruido y me llevé la sorpresa de que no había nadie. El silencio en la sala era tan grueso que no podía cortarse con un cuchillo. Fui a ver a la cocina, pero tampoco había rastro de vida. Bueno, me dije a mí misma, entonces voy a tratar de descansar un momento mientras llegan a casa. Me dirigí hacia mi habitación, pero mientras mis pasos resonaban en el pasillo, percibí unos ruidos extraños que provenían de la habitación de mi madre. En ese instante, recordé las palabras de mi esposo: «No llegaré a casa sino hasta entrada la noche». Una extraña sensación de intriga y desconcierto me envolvió. No tenía idea de que mi madre anduviera en esas andanzas, pero como mujer, sabía que tenía sus necesidades, y el derecho de disfrutar de las delicias del amor de vez en cuando. Mi mente comenzó a tejer una historia propia, imaginando que había decidido traer a alguien a casa en la ausencia de mi esposo. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, temiendo ser descubierta por mi madre. Al llegar a la sala, decidí tomar cartas en el asunto y llamar a mi esposo para preguntarle si ya venía, así preguntarle a él si sabía algo de eso. Además de salirme por un momento, y encontrarme con él, mientras mi madre y su acompañante terminaran sus quehaceres. Marqué su número, y de repente escuché que su teléfono sonaba no desde la línea distante, sino aquí mismo, dentro de la casa. La piel se me erizó, y el corazón comenzó a latir descontroladamente. «Hola cariño, ¿cómo estás?», contestó él al otro lado de la línea. Mi mente era un torbellino de pensamientos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No respondí a su saludo. En su lugar, le lancé otra pregunta, temerosa de lo que podría descubrir. «¿Dónde estás metido?». «Estoy en el trabajo aún», me contestó él, con su voz sonando tan genuina como siempre. La realidad se desvaneció en una neblina de confusión. ¿Cómo era posible que dijera que estaba en el trabajo, cuando yo lo escuchaba en la casa? La sospecha se apoderó de mí. Mi madre estaba con alguien más en su habitación. ¿Será posible que sean estos dos seres que apenas unas horas eran mi orgullo, los que estaban comiendo a mis espaldas? La mezcla de ira y dolor se enroscó en mi interior, formando un nudo insoportable que impulsó mis pies a una velocidad que ni siquiera fui capaz de percibir. Sin pensarlo, me vi frente a la puerta de la habitación de mi madre, y sin vacilar la empujé con fuerza. Se abrió de par en par, revelando una escena que mi mente se resistía a procesar. Mis ojos incrédulos se fijaron en la figura de mi madre, vestida solo con su propia piel, al igual que mi esposo. Estaban en una posición que traspasó mi alma, causando un dolor tan profundo que apenas podía respirar.
La habitación se convirtió en un eco sordo de la confusión que reinaba en mi mente. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía mi madre, mi confidente, traicionarme de esta manera? ¿Y mi esposo, el hombre con el que compartía mis sueños y mi vida, cómo podía estar involucrado en semejante traición? El vértigo me envolvió, y tuve que aferrarme a la puerta para no desplomarme. Las palabras se atascaron en mi garganta, incapaces de escapar. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, y la realidad se convirtió en un sueño distorsionado. Mi madre, ante mi repentina irrupción, se puso de pie con torpeza, cubriéndose apresuradamente con una bata que yacía a su alcance. Mi esposo, en cambio, se acurrucó en un rincón, protegiendo su cabeza con las manos, como si quisiera hacerse invisible. Sus palabras resonaron en la habitación, perforando mi corazón. No es lo que parece, cariño. La ironía de su explicación resonó en el aire enrarecido. ¿Cómo podía ser que en ese momento pretendiera tapar el sol con un dedo? Su voz, que antes era un bálsamo reconfortante, se convirtió en una herida abierta que amplificaba el dolor. En medio del desconcierto, la verdad se volvía esquiva, oculta tras la bruma de la traición. Mis pensamientos se volvieron caóticos, como un enjambre de emociones sin rumbo. En ese instante, el amor que creí inquebrantable se desmoronó como un castillo de naipes, dejándome en el epicentro de una tormenta de la cual no sabía si podría salir con bien. Me encontraba en medio de un dilema, sin saber si debía enfrentar a mi madre, confrontar a mi esposo o simplemente salir corriendo. Desde mi punto de vista, no había forma de arreglar lo que mi madre y mi esposo rompieron. Pude haber soportado cualquier otra cosa, tal vez el que él fuera un poco holgazán. Pero eso no cabía en mi mente, no había forma de perdonar algo así. De quien fue mi esposo no quise saber nunca más de él. A mi madre, en cambio, la saludo en cada cumpleaños, pues al final de cuentas es mi madre. Los lazos de sangre son resistentes, pero mi capacidad de perdonar se veía sometida a una prueba inquebrantable. Aunque la distancia emocional persistiera, la conexión de parentesco se mantenía viva por la fuerza de los recuerdos compartidos, y los lazos que el tiempo no podía borrar. No es que vivir en casa de los suegros traiga esta clase de enredos, pero es mejor que cada matrimonio tenga su propio hogar, así sea rentado. La lección que me dejó aquel capítulo doloroso, fue que incluso en el lugar más cálido y acogedor, la presencia de terceros puede generar grietas irreparables. Enfrentar la realidad y aceptar que mi cuento de hadas se desmoronó no fue fácil, pero era esencial. A medida que cerraba la puerta de la vieja casa familiar, también cerraba un capítulo de mi vida. El camino hacia adelante se extendía, desconocido pero lleno de posibilidades. En la descripción de este relato te dejo la dirección de las otras partes de este relato. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Luz.